El silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de los ruidos. Miles Davis. El silencio no es ausencia, es acumulación. Es el lugar donde lo no dicho se espesa, donde la memoria se condensa y se vuelve sombra. Allí, en ese territorio que no tiene forma ni palabras, se gestan las fracturas más profundas. No las que estallan, las que se filtran. Porque el corazón no se rompe de golpe, se desgasta en silencio. No es un estruendo, no es un momento épico ni una escena dramática que pueda señalarse con el dedo. Es un proceso, una erosión lenta, una repetición casi imperceptible que va afinando la herida hasta convertirla en parte de la piel. Hay cicatrices que no recordamos haber adquirido. Sin embargo, orientan nuestras decisiones, nuestras elecciones afectivas, nuestros miedos más íntimos. Algo en nosotros reacciona antes de comprender. Algo tiembla cuando nada parece amenazar. Algo se repliega incluso en la calma. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde viene este cansancio? ¿Por qué esta sensación de fractura sin accidente? ¿Por qué este eco de tristeza que no corresponde a ningún evento reciente? La respuesta no suele estar en el presente. Está en la memoria que no se recuerda. Hay recuerdos que no adoptan la forma de imágenes claras ni de narraciones lineales. No tienen fecha ni contexto. Son impresiones, sensaciones densas, climas internos que regresan sin permiso. Y cada vez que regresan, algo se contrae. El corazón no se rompe en una sola escena. Se desgasta en pequeñas concesiones, en silencios acumulados, en palabras que no se dijeron cuando debían, en emociones que fueron empujadas hacia abajo para no incomodar. Lo que no se expresa no desaparece, se transforma. Se convierte en tensión en los hombros, en rigidez en la mandíbula, en una dificultad inexplicable para confiar. Se convierte en sospecha constante, en vigilancia emocional, en una prudencia excesiva que no es sabiduría, sino defensa. Vivimos creyendo que el daño siempre es evidente, que las heridas son visibles, pero las fracturas más profundas no sangran hacia afuera, sangran hacia adentro, y nadie aplaude esa batalla. Hay una parte de nosotros que recuerda incluso cuando creemos haber olvidado, una parte que registra cada abandono, cada traición pequeña, cada gesto frío, no necesariamente como una historia, sino como una huella. Y esa huella modifica el modo en que respiramos el mundo. A veces no sabemos por qué nos duele algo, solo sabemos que duele. La memoria silenciosa no pide permiso para actuar. Opera en las decisiones que tomamos, en las personas que elegimos, en los patrones que repetimos con precisión inquietante. Nos encontramos una y otra vez frente a escenarios parecidos, con desenlaces similares, preguntándonos por qué la vida insiste en repetir la misma lección. Tal vez no sea la vida, tal vez sea la herida. El desgaste no es espectacular, es constante, como el agua que golpea la roca hasta que la roca cede, como el viento que moldea la piedra sin que la piedra lo note. Así se fragmenta el corazón, no en un instante, sino en la acumulación de instantes no digeridos. Y lo más inquietante es que aprendemos a vivir así. Aprendemos a funcionar con grietas internas. Nos adaptamos al eco de la fractura. Convertimos el cansancio emocional en normalidad. Nos volvemos eficientes en la negación. Porque mirar de frente la herida implicaría descender. Y descender siempre asusta. Hay algo vertiginoso en asomarse al propio abismo. Allí no hay aplausos, no hay espectadores. Solo una voz interna que murmura verdades incómodas. El corazón no se rompe de golpe, se desgasta en silencio. Y el silencio, como decía aquella frase, es el ruido más fuerte, el más persistente, el que nunca deja de sonar. El desgaste comienza mucho antes de que lo notemos. Empieza en pequeños gestos que parecen insignificantes. Una emoción que no fue validada, una necesidad que fue ignorada, una vulnerabilidad que encontró indiferencia. No parecen tragedias, no lo son,
Pero el alma no mide en términos de espectáculo, mide en términos de significado. Cada vez que algo esencial en nosotros no es visto, se produce una microfractura. No duele como un golpe, duele como una ausencia. Y las ausencias pesan. Vivimos en una cultura que reconoce lo visible y desestima lo sutil. Si no hay drama, no hay daño. Si no hay lágrimas, no hay herida. Pero el corazón tiene otra lógica. Es un órgano simbólico, un centro de sentido. Y cuando el sentido se erosiona, el cuerpo entero lo sabe. Hay memorias que no se recuerdan como eventos, sino como estados. Un estado de alerta constante, un estado de insuficiencia, un estado de no ser suficiente para ser amado sin condiciones. Esas memorias no narradas son como sombras proyectadas en la pared de la conciencia. No vemos la figura completa, solo intuimos su presencia. Y entonces empezamos a vivir desde la defensa. La defensa es una máscara elegante, funcional, incluso admirada. Puede llamarse independencia, autosuficiencia, ironía, productividad. Puede disfrazarse de éxito, pero debajo algo tiembla. Porque el desgaste continúa. No es necesario un gran abandono para que el corazón se fracture. Basta con la repetición de pequeñas invalidaciones. Basta con la experiencia constante de no ser escuchado. Basta con el hábito de silenciar lo que duele para no incomodar. El silencio se convierte en estrategia, luego en costumbre, finalmente en identidad. Y cuando la identidad se construye alrededor de la represión, el desgaste ya no es un accidente, es un estilo de vida. Hay quienes creen que el corazón se rompe cuando una relación termina, pero la ruptura visible suele ser solo el desenlace de un desgaste previo, una acumulación de silencios, de palabras no dichas, de emociones postergadas. El quiebre final es solo la evidencia. La fractura comenzó mucho antes. Tal vez en la infancia emocional, tal vez en la primera vez que el dolor fue minimizado, tal vez en la primera vez que aprendimos que mostrar vulnerabilidad implicaba riesgo. Desde entonces, algo se cerró, y ese cierre se repite una y otra vez. Sin darnos cuenta, empezamos a elegir situaciones que confirman la herida original. No porque seamos masoquistas, sino porque lo familiar es cómodo, incluso cuando duele. La mente busca coherencia, y si la herida es lo conocido, la repetición se siente como hogar. Así se construye el desgaste. No como un evento, sino como un patrón. El patrón es invisible al principio, luego se vuelve obvio, pero cuando se vuelve obvio, ya ha dejado marcas profundas. El corazón no se rompe de golpe, se desgasta en silencio. Y ese silencio no es vacío, es densidad acumulada, es memoria comprimida, es una historia que no fue contada y que, sin embargo, sigue escribiéndose en el cuerpo. Descender es incómodo, implica abandonar la superficie, implica aceptar que lo que duele hoy no siempre nació hoy. La memoria no es un archivo ordenado, no es una biblioteca con etiquetas claras, es un territorio vivo, dinámico, a veces caótico. Lo que no se integra no desaparece, se desplaza, se infiltra en los sueños, en las reacciones desproporcionadas, en las elecciones afectivas. El corazón se desgasta cuando la experiencia no encuentra significado. Hay dolores que pueden atravesarse porque tienen nombre, pero lo que no tiene nombre se vuelve difuso, y lo difuso es más difícil de enfrentar. Es como intentar atrapar humo con las manos. Entonces, el cuerpo habla. El cuerpo conserva lo que la mente intenta olvidar. Guarda el temblor de la humillación, la tensión del miedo, la opresión del abandono. No como recuerdos narrativos, sino como memorias sensoriales. Y cada vez que algo en el presente roza esa frecuencia antigua, el cuerpo reacciona antes que la razón. Reaccionamos con intensidad desmedida, o con frialdad excesiva, o con una retirada silenciosa que nadie entiende. Pero nosotros tampoco lo entendemos del todo. Hay una parte fragmentada que opera en la sombra. No es maligna, es protectora. Intentó salvarnos cuando éramos más frágiles.
construyó muros, fabricó máscaras, desarrolló estrategias de supervivencia. El problema es que esas estrategias, útiles en otro momento, se convierten en cárceles cuando ya no son necesarias. Seguimos defendiéndonos de peligros que ya no están. Seguimos anticipando abandonos que aún no han ocurrido. Seguimos interpretando silencios como amenazas. La repetición no es casual. Es la mente intentando resolver lo que quedó inconcluso. Cuando una experiencia dolorosa no se integra, queda abierta, como una ecuación sin resolver, y la psique busca completarla, una y otra vez, recreando escenarios similares con la esperanza inconsciente de un desenlace distinto. Pero si la conciencia no interviene, el desenlace suele ser el mismo, y cada repetición desgasta un poco más. El corazón no se rompe en el primer fracaso, se desgasta en la acumulación de fracasos no comprendidos, en la insistencia de buscar afuera lo que adentro sigue fracturado. Hay una fatiga que no proviene del trabajo ni de la rutina, proviene de sostener una identidad que no es del todo auténtica, de mantener una máscara que pesa, de actuar un papel que ya no coincide con la verdad interior. La máscara protege, pero también asfixia. En el fondo, tememos que si mostramos la herida, seremos rechazados, así que la ocultamos, y al ocultarla, la condenamos a permanecer abierta. La herida que no se expone no cicatriza, solo se encapsula, y lo encapsulado se endurece. El desgaste silencioso no siempre se manifiesta como tristeza. A veces aparece como cinismo, como indiferencia, como una incapacidad creciente para entusiasmarse. El entusiasmo requiere apertura, y la apertura exige vulnerabilidad. Pero si la vulnerabilidad fue asociada con dolor, el sistema entero se cerrará para evitar repetir la experiencia. Es comprensible, es humano. Pero en ese cierre también se pierde la posibilidad de conexión profunda. La identidad comienza a fragmentarse cuando lo que sentimos y lo que mostramos divergen demasiado. Una parte vive en la sombra, otra actúa en la luz, y la tensión entre ambas genera agotamiento. Sostener esa división requiere energía constante. El corazón se desgasta intentando mantener la coherencia de una narrativa que no refleja la totalidad de lo vivido. En algún punto, la pregunta emerge: ¿quién soy cuando nadie me mira? ¿Quién soy cuando la máscara cae? El silencio vuelve a aparecer. En ese silencio se escuchan ecos antiguos, voces internalizadas, expectativas heredadas, mandatos invisibles que dictan cómo deberíamos sentir, amar, reaccionar. Pero el corazón no entiende de deberes, entiende de experiencias no procesadas. El dolor inconsciente es particularmente poderoso porque no se reconoce como tal. Se disfraza de rasgo de personalidad, de destino, de mala suerte, de así soy yo. Sin embargo, debajo de esa narrativa fija hay movimiento. Hay una parte que quiere comprender, que quiere integrar, que intuye que el desgaste no es inevitable, aunque parezca constante. Descender implica escuchar sin juicio, observar la repetición sin condena, reconocer que la herida no es debilidad, sino señal. El abismo no es enemigo, es profundidad. En la profundidad, el tiempo se vuelve diferente. El pasado y el presente dialogan. Las experiencias se reconfiguran. Lo que parecía destino empieza a revelar su estructura. El corazón no se rompe de golpe, se desgasta en silencio. Pero ese mismo silencio puede convertirse en espacio de escucha. Escuchar no es resolver de inmediato, es permanecer. Es tolerar la incomodidad de no tener respuestas rápidas. Es aceptar que la integración es un proceso, no un evento. El desgaste comenzó en la repetición inconsciente. La transformación, si llega, comienza en la conciencia. No es un acto heroico, es un acto humilde. Mirar la propia sombra sin dramatismo. Reconocer la herida sin convertirla en identidad permanente. Entender que el dolor no procesado tiende a reproducirse, no como castigo, sino como intento de resolución. Y aún así, incluso con comprensión,
el desgaste deja marcas. No se trata de borrar el pasado, se trata de dejar de repetirlo automáticamente. La repetición pierde fuerza cuando se vuelve visible, pero ese momento de visibilidad suele ir acompañado de una sensación de vacío, porque si ya no somos la máscara, ¿qué somos? Si dejamos de actuar el papel que nos protegía, ¿qué queda? Queda vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un territorio incierto. No ofrece garantías, no promete inmunidad al dolor, solo ofrece autenticidad. El corazón se desgasta cuando vive desconectado de su verdad, cuando se adapta tanto a lo externo que olvida su pulso interno. Recuperar ese pulso no es un acto ruidoso. Es silencioso también, pero es un silencio distinto. No es el silencio de la represión, es el silencio de la escucha. En ese silencio, la herida puede ser nombrada, y al ser nombrada, comienza a transformarse. No desaparece, se integra. La integración no elimina el pasado, lo reordena. Y en ese reordenamiento, el desgaste deja de ser destino y se convierte en memoria consciente. Vivimos en una época que teme el silencio. La atención está fragmentada, la mente dispersa. Cada notificación es una interrupción del contacto interno. Cada estímulo constante evita que descendamos demasiado. La cultura actual ofrece distracción ilimitada. Pantallas que iluminan el rostro mientras oscurecen la introspección. Narrativas instantáneas que reemplazan la experiencia profunda. La máscara digital es eficiente. Permite mostrar versiones pulidas, controladas, estratégicas, versiones sin grietas visibles. Pero el corazón no habita en la superficie. Mientras la imagen se optimiza, la herida puede seguir intacta, incluso intensificarse, porque la comparación constante alimenta la sensación de insuficiencia, y la insuficiencia es terreno fértil para el desgaste. Nos enseñan a gestionar la imagen, no la sombra, a optimizar el rendimiento, no a escuchar el cansancio del alma. El dolor se vuelve incómodo no solo para quien lo siente, sino para el entorno que exige positividad constante. Así que lo ocultamos. Sonreímos, publicamos, continuamos. El desgaste continúa también. Hay una negación cotidiana del sufrimiento silencioso. Se trivializa, se medicaliza, se acelera su resolución. Todo menos habitarlo. Pero lo no habitado no se transforma. El corazón no se rompe de golpe, se desgasta en silencio. Y en una cultura ruidosa, ese silencio se vuelve aún más profundo. Nos volvemos expertos en funcionar, en cumplir, en producir, pero cada vez menos expertos en detenernos. Detenerse implica sentir, y sentir implica abrir la posibilidad de que la herida aún esté allí. La repetición contemporánea no siempre adopta la forma de relaciones fallidas. A veces se manifiesta como adicción a la validación, como dependencia del reconocimiento externo, como miedo constante a quedar fuera de la conversación colectiva. El eco del abandono primario encuentra nuevas plataformas donde resonar. Y así, el desgaste adquiere nuevas formas, más sofisticadas, más invisibles. La cultura celebra la resiliencia, pero rara vez pregunta por el costo interno de esa resiliencia. Se admira la capacidad de seguir adelante, pero no se indaga qué quedó atrás. En el fondo, seguimos temiendo el abismo, porque el abismo no ofrece likes, no ofrece métricas, solo ofrece confrontación. Sin embargo, quizá en ese espacio sin espectadores reside una posibilidad distinta. No una solución definitiva, no una redención instantánea, sino una relación más honesta con la propia herida. El silencio puede ser opresivo cuando encubre, pero puede ser fértil cuando revela. Tal vez el desgaste no sea únicamente una condena, tal vez sea también una señal, una invitación a mirar donde hemos evitado mirar. No para dramatizar, no para victimizarse, sino para comprender.
El corazón, incluso desgastado, sigue latiendo, sigue enviando señales, sigue reaccionando ante lo que no fue integrado. La pregunta no es si hemos sido heridos, la pregunta es ¿qué hacemos con esa herida? En una época que acelera todo, elegir la lentitud interior es casi un acto de resistencia. Pero nadie puede hacerlo por otro. Cada uno enfrenta su propio eco, su propia sombra, su propio silencio. Y quizá, al final, no se trate de evitar que el corazón se desgaste, sino de aprender a escuchar el desgaste antes de que se convierta en fractura. El silencio vuelve, no como amenaza, como posibilidad. Y en ese silencio, suspendido sobre el abismo de la propia conciencia, queda una pregunta que no exige respuesta inmediata. ¿Estamos viviendo desde la herida que nunca miramos o desde la verdad que aún no nos atrevemos a habitar?